queridos niños, estamos concentrados, muy bien. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. Muy bien. ¿De qué se tratarán estos 5 versículos? ¿Se acuerdan que en Hechos 15 había pasado algo extraordinario? ¿Qué fue lo extraordinario que pasó en Hechos 15? ¿Quién se acuerda de los niños? ¿O de las niñas? En Hechos 15 pasó una situación muy compleja en la iglesia. Hubo un desacuerdo. Habían hombres que querían circuncidar. Hombres creyentes que decían, hay que circuncidar. ¿Por qué razón? Porque sí, hay que creer en Cristo, pero hay que guardar la religión. Hay que guardar la tradición. Es como algunos que obligan a muchas personas que para ser salvos hay que hacer ciertas cosas. ¿Y la Biblia qué dice? Que la salvación simplemente es por gracia y por creer en Cristo. Nada más. Esa fue la circunstancia. ¿Cuál es la paradoja de nuestro capítulo al comenzar? Que Pablo va a circuncidar. Oigan, pero el que circuncidaba no era Pedro. ¿Sí me están poniendo atención o si no me va a tocar decomisar esos dulces? Díganme entonces, ¿quién era el que circuncidaba? ¿Quién estaba a favor de la circuncisión? Pedro y otros hermanos que estaban dentro de la iglesia. ¿Quién estaba en contra de la circuncisión? Pablo, Bernabé, Silas y otros. Hicieron un concilio. ¿Y cuál fue la determinación del concilio? No hay que circuncidar. Vuelvo y leo. Después llegó a Derbe. ¿Quién llegó a Derbe? Miren, fíjense que en Hechos 15, versículo 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Luego dice, después llegó a Derbe. ¿Quiénes llegaron? Pablo y Silas. Muy bien. En ese contexto, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Dónde vivía Timoteo? En Listra. Muy bien, no debemos olvidar esto. Ahora, yo quiero que piensen en algo muy interesante, porque posiblemente nosotros pensamos en la circuncisión y en todos estos detalles que están alrededor de la vida. Es como cuando llega un joven a la iglesia y uno lo mira cómo está vestido, lo mira cómo habla, y puede que sea un muchacho creyente, pero uno hace juicio de lo externo y no de lo interno, ni tampoco con el propósito para que Dios lo llamó. Hay muchos, queridos hermanos, muchos en la iglesia que anhelan el ministerio. Cuando decimos anhelan el ministerio es que ellos anhelan ser pastores. ¿Por qué razón? Porque hay una idea equivocada en la iglesia, que el pastor es como la autoridad máxima, jerárquica de la iglesia. La gran mayoría de las personas que piensan que es la autoridad máxima, que es una jerarquía que tiene poder, anhelan ser pastores, no
por ser pastores, sino por el poder, porque ellos en su cabeza están equivocados. Y les voy a demostrar hoy varias cosas con relación al ministerio. Primero, que el ministerio no es algo que se desea, es algo que Dios llama en el corazón. Hoy en día hay muchos aquí por decir que están despistados, distraídos. Algunos no nos llegan temprano, otros nos llegan comprometidos, otros llegan hasta mal vestidos. Sin embargo, eso no habla de su futuro. Muchos llegaron así a las iglesias. Años después, el Señor obró en su corazón, los capacitó, los llamó y han sido grandes pastores. Queridos hermanos, yo quiero recordarles algo que es importante. La predicación de la palabra de Dios fue encomendada a todos los creyentes, no solamente al pastor. Si usted quiere predicar la palabra, puede predicar donde sea, en su casa, donde trabaja, a sus vecinos, a sus parientes. Usted puede predicar cuando canta, cuando habla, cuando va en el bus, donde usted desee. Porque la Biblia dice en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí estaban los apóstoles y estaban muchos discípulos. Y aunque ustedes no lo crean y aunque la Biblia no lo cita, había muchas mujeres escuchando este mensaje. Sin embargo, la mayoría de las personas que realmente están interesados en ser pastores de la iglesia desconocen el obrar de Dios para esto. Y estos primeros 5 versículos de Hechos 16 tienen que ver con el llamado de un hombre de Dios para ser un siervo de Dios y que tiene que ser confirmado por Dios. Es el llamado de un hombre de Dios para ser un siervo de Dios, para ser confirmado por Dios. Solo que a veces nosotros nos despistamos en los datos. Yo quiero que nosotros consideremos aquel que fue un pastor de pastores. ¿Saben quién fue un pastor de pastores? El apóstol Pablo. Un hombre que con su vida mostraba el camino. Porque, queridos hermanos, cuando uno quiere discipular en un oficio, en una profesión, en algo, uno tiene que mostrar el camino. Hoy en día nuestra sociedad está muy perdida, porque los varones que en su mayoría deberían ser ejemplo para otros varones, son caricaturas de varones. No se visten como hombres, no se comportan como hombres, no son hombres dignos de ser llamados hombres. Son caricaturas. Y a veces, cuando estos hombres tienen descendencia, pues sus hijos salen imitando esos mismos modelos. Pero lamentablemente es porque no llegó el evangelio a sus vidas. Queridos hermanos, el apóstol Pablo dejó redactado en varias cartas quién él era, qué era lo que creía. 1 Corintios 9, versículos 18-22. ¿Cuál pues es mi galardón? Pablo está haciendo una pregunta a la iglesia. O sea, ¿ustedes por qué me reconocen? ¿Cuál es mi dignidad? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo,
para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Saben qué es lo que desea un buen pastor? Rescatar las personas de la oscuridad de la ignorancia, de no conocer a Dios. Yo les voy a resolver fácilmente por qué Pablo circuncidó a Timoteo. Porque los judíos estaban molestando. Y la circuncisión no vale nada, es un acto religioso. Entonces, ¿qué le hizo? Hay que circuncidarlo para que lo quieran escuchar, es un buen discípulo, circuncidémoslo. No hay problema, eso no le quita ni le pone a su salvación. Pero el pobre Timoteo tuvo que hacer muchos sacrificios. Porque es arrancarse un pedazo de piel hace 2000 años donde no había anestesia, donde no había medicamentos como acetaminofén, Dolex, Tramadol o qué sé yo, ni siquiera morfina. Era, tómese de pronto un buen aguardiente, un buen trago y aguante. Un buen pastor irá donde sea, querrá compartir. Y Pablo sabe que dice en 1 Corintios, a los religiosos, a los judíos, pues me meto con los judíos. Y con los paganos, con los gentiles, pues me hago como los gentiles. Voy a estar donde están los gentiles. ¿Saben qué hace la iglesia de hoy en día? Se rasgan las vestiduras. ¿Ustedes se imaginan encontrar a un pastor en una iglesia metodista, luterana o católica, acompañando una familia? Muchos se rasgarían las vestiduras. Pero si su propósito es predicar el evangelio, no es acompañarlos en su felicidad, por si acaso. O sea, no es ir y quedarse callado, es compartir el evangelio. Aconsejarlos, orientarlos, mostrarles la amistad. ¿Por qué? Porque quiero rescatar. Esa es la actitud de Pablo, de un pastor que ama el ministerio. Él no necesita tener el título de ser pastor para ser pastor. Pero ¿saben cuál es la otra paradoja? Que Pablo estuvo en los lugares más insólitos, los vamos a ver después, donde la gente se desordenaba. Hechos de los Apóstoles nos va a dar. ¿Por qué? Porque él quería tener amigos a los cuales les quería predicar de la palabra, aconsejarlos, decirle, mire, yo soy tu amigo, no soy más ni menos de ti. Obviamente en los dos casos, ¿saben qué dice? Como judío, porque estoy con los judíos, aunque yo no estoy bajo la ley, pues me hago como si estuviera bajo la ley de los judíos. Por eso circuncidó a Timoteo. Y con los gentiles, con aquellos que, solo pensemos el contexto. Tenemos unos vecinos que ahorita están con música y con muchas cosas, no sé qué estarán haciendo. Si yo les llamo a la policía, me peleo, les echo los incomodo, ¿qué hago? Nada. Pero yo me puedo acercar, saludarlos, mostrarles mi amistad, si necesitan algo, ofrecerles mi ayuda. Esa es la actitud de un pastor. No es contaminarse ni con lo religioso ni con lo pagano. ¿Vamos comprendiendo? Entonces, al confirmar un llamado de alguien para servir en la iglesia, hay que examinar las motivaciones, hay que examinar el corazón. ¿Hay alguno que aquí quiera servir al ministerio? ¿Quiere ser un pastor? Recuerden, es un siervo de Dios, no, es un hombre de Dios para ser un siervo de Dios confirmado por Dios. Ahora, esos no son los títulos de la predicación de hoy, simplemente es una mecánica para entender lo que está pasando en estos 5 versículos. Porque saben, mis amados hermanos, muchas cosas deseamos nosotros simplemente porque deseamos poder, deseamos honor, deseamos gloria. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay algunos que han venido aquí, les pregunto, ¿por qué han venido? ¿Para escuchar a Dios? ¿Para honrar a Dios? ¿Para glorificar a Dios? ¿O porque acá tienen algún otro interés? ¿Saben? Solo Dios lo debe saber. Y Dios lo desnuda. Porque cuando usted viene a la iglesia, viene a adorar.
Por eso comienza con la invocación. Comienza con adorar a Dios, proclamar a Dios, con la confesión de nuestros pecados, con saber que soy pecador y necesito recibir el perdón. Luego vengo a cantar a Dios, vengo a escuchar su palabra y a presentar ofrendas. O sea, lo hago a la manera de Dios, no a mi manera. ¿Cuánta soberbia hay de los seres humanos cuando quieren hacer las cosas a su manera? Un siervo de Dios no hace de esa manera. Y aunque él piense que lo que está haciendo lo está haciendo bien, debemos reconocer que los creyentes son obra de Dios, sin importar en qué lugar de la iglesia o de la humanidad están sirviendo. Ellos tienen una consigna: ser luz y ser sal. Obviamente que usted va a ser luz y sal desde que tiene un buen testimonio para Dios, desde que su motivación sea la correcta. Pero algunos saben para qué vienen: para ser bendecidos por Dios, sin agradecer a Dios, sin rendirse a Dios, sin decir aquí estoy, Señor, para las que sean. Hoy observaremos la vida de Pablo, Silas y un nuevo personaje, Timoteo, donde el trabajo del Señor va a ser confirmado. ¿Cuál es el título de mi predicación? Confirmados. ¿Cómo es el título, Karina? Confirmados. Punto 1. Renunciando al mundo. ¿Usted quiere saber si es un siervo de Dios, una sierva del Señor? Punto 1. Renunciando al mundo. Es que nadie puede servir a dos señores. Así como ningún hombre puede amar a dos mujeres, ninguna mujer puede amar a dos hombres, ¿o sí? Porque o ama a uno, o ama al otro, o sirve al uno, o sirve al otro, pero nadie puede servir a dos señores. Usted se imagina que hoy alguien le diga: no, yo te amo mucho, pero esperemos un tiempito a ver si me comprometo. ¿Usted qué diría? ¿Le sirve? ¿Le sirve? No, no sirve. O eso y decimos para las que sea, o mejor, mire, siga su camino que yo sigo el mío. Queridos hermanos, cuando nosotros invitamos a las personas al Evangelio, lo primero que le decimos es: confía en el Señor y abandona el mundo. El mismo Señor Jesús lo dijo en las siguientes palabras, Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mundo lo único que produce es decepción, frustración, depresión. Es que la depresión es la enfermedad de estos días. Pero es porque miramos el pasado y no hay nada. Miramos el presente y es consecuencia del pasado. Y estamos frustrados. Y si su pasado está mal, su presente está mal, ¿y cómo estará el futuro? Peor. Por eso muchas personas que están en depresión, lo único que terminan es suicidándose. La solución es que esta vida no vale para nada, no soy bueno para nada, no soy útil, nada me funciona, todo está mal, nada me llena. Hay un gran vacío en el corazón. Y el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo he repetido muchas veces este versículo. Es uno de los versículos que más me anima a seguir adelante. Porque el pasado siempre traerá consecuencias a mi vida. He obrado mal, he hecho mal. A veces las personas no me quieren porque he sido fastidioso. Muchos no me quieren porque soy desleal, traicionero. Muchos no me quieren porque soy incumplido. Muchos no me quieren. Ahora, no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquier persona que vive sin Cristo. ¿Dónde buscamos a veces la solución? En las emociones. Me siento mal, entonces hagamos fiesta, vayamos a fiesta, hagamos un paseo, un crucero. Usted la pasa rico esos 4, 5, 10 o 15 días y vuelve a su realidad y está peor que antes.
No hay solución. Y el Señor Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Oiga, suegro, yo nunca había escuchado este versículo de esta manera. Dice: si alguno tiene sed, ¿uno qué hace? Yo he escuchado que algunos dicen: tengo sed. ¿Qué les damos? Dice: si alguno tiene sed, venga a mí, dice Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy tenemos el Espíritu Santo para calmar toda sed, para poder renunciar al mundo. Algunos todavía tienen sed del mundo y quieren calmar sus infelicidades, tristezas, frustraciones con un poquito del mundo. Pero el mundo no calma ninguna sed. Miren, queridos hermanos, la gaseosa no calma la sed, la cerveza no calma la sed, el vino no calma la sed, el agua no calma la sed. ¿Saben qué es lo que calma la sed? Estar en paz con Dios. Porque nuestra vida es calmada. ¿Saben qué significa o qué implica seguir a Cristo y renunciar al mundo? Lucas 14, versículos 25 al 33. Una de las cosas muy impactantes del Señor Jesús es que, como Él tenía tanta sabiduría, todo el mundo lo seguía a Él por la sabiduría que impartía, cómo Él hablaba, aunque dicen que su aspecto físico no era el mejor. Parece que era bajito, morenito, poco llamativo, poco atractivo. Sin embargo, acá dice: grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aunque también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Saben quiénes son los que más estorban en la vida eclesiológica y el desarrollo de la iglesia? Repito: padre, madre, mujer, e hijos, hermanos, hermanas, que no sean cristianos. Siempre serán una tentación y te ofrecerán algo mejor que la iglesia. Y el Señor Jesús dice: quien no los pueda abandonar, quien no los pueda aborrecer, no podrá ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque algunos saben que dicen: no, pastor, hasta cuando yo puedo dejar el alcohol, yo me comprometo en la iglesia. Mentira. Hasta que yo pueda madrugar, voy a la iglesia. No, mentira. Hasta que yo deje de ser adúltero, fornicario, voy a ir a la iglesia y voy a seguir a Cristo. Mentira. Versículo 28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al mandar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hoy yo les quiero decir: Pablo y Silas llegan, ¿a dónde? Karina, ¿a dónde llegaron? A Listra. ¿Sí? Llegaron a dos ciudades, pero en Listra encontraron a Timoteo.
Timoteo es un discípulo, un seguidor, un hombre que está caminando apenas en el cristianismo, aunque fue educado en la palabra de Dios, lo vamos a saber ahora más tarde. Pero si él quiere ser un discípulo del Señor, tiene que renunciar al mundo. Pero ¿saben? Muchos de nosotros somos, perdónenme, desvergonzados, convenidos, porque venimos a la iglesia, pero no queremos dejar a las personas del mundo, porque nos favorecemos de las personas del mundo. Presbítero, ¿cuántas veces sus padres lo tientan con un buen almuerzo para que no venga a la iglesia? Un domingo. ¿Varias? ¿Cuántos por ahorrarnos un peso vamos corriendo detrás de los impíos? Sin dignidad, como si nosotros fuéramos muertos de hambre. O por una fiesta. O por un reconocimiento. Es que yo no necesito que me celebren ni me honren los impíos. Necesito honrar a mi Dios. Y Jesús dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Saben por qué? Porque tenemos un problema nosotros. Tenemos un viejo hombre dentro de nosotros que está en nuestro corazón, que permanentemente se va a anclar a cualquier pecado, se va a justificar y va a caer, y vas a caer, y vas a retroceder, y no vas a poder terminar, y serás la burla y el hazmerreír de los demás. El Señor advierte, para ser confirmados, queridos hermanos, hay que renunciar al mundo. Miren, Hechos 16 comienza diciendo que Pablo y Silas llegan primero a Derbe, luego a Listra, donde encuentran a Timoteo. Él es hijo de una mujer judía creyente, pero dice de padre griego. Acá hay los dos problemas más grandes que tiene el ser humano y que tenemos en todas nuestras familias. Los judíos representan toda acción religiosa sin Cristo. Los religiosos, hay religiosos hasta evangélicos. Hablan en lenguas, profetizan, adivinan, echan demonios y se caen. No solo piensen en los católicos. Hay de todo. Esos son los religiosos, porque la religión sin Cristo es una mentira. Es una lista de cosas que engañan a la gente. ¿Cuál es el otro extremo? Los griegos. No creen en el Dios de la Biblia, no conocen la palabra, simplemente viven en el día a día. Son los dos tipos de personas que hoy tenemos y que son las mayores tentaciones en nuestras familias. Los que no conocen a Dios y dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No te dejes lavar la cabeza, chino, vuelve para acá. Nosotros la pasamos bonito. En domingo, ¿qué hacemos? Vamos a ciclorruta. Ciclovía, perdón. Gracias. Es que yo siempre le pregunto si es ciclorruta o ciclovía. Y es la ciclovía en la ciclorruta. ¿Sí o no? O se van de paseo, o se van de viaje, o simplemente duermen sus borracheras. Timoteo, la Biblia dice que es un verdadero hijo en la fe. Un hombre que es llamado por Dios, pero que tiene que renunciar al mundo, a su familia parental, a sus tradiciones. Un hombre valiente que asume la dirección de ser discipulado para convertirse en un discipulador. Nadie puede servir a Dios si no aprende a ser siervos de otros. Nadie. Si usted está buscando dignidad y está buscando un púlpito para ser reconocido, en la iglesia es el lugar equivocado. ¿Por qué razón? Porque acá venimos es a predicar el evangelio de Dios. Ese evangelio que traen las personas, pasa Mayerly. Ese evangelio que nos llama y nos dice, tu vida puede cambiar. Porque en este mundo está la tensión entre los religiosos,
¿Sí? ¿Cuántos religiosos ustedes conocen en sus vidas? Ahora, religiosos hay de todo tipo de religión. Católicos, luteranos, metodistas, Hare Krishna, budistas, islamistas, musulmanes. Algunos que se llaman evangélicos también. Esos son los religiosos. Pero está el otro extremo, los que no les importa si usted cree en Dios o no cree en Dios. Viva y deje vivir y no moleste. Timoteo es arrancado de esa sociedad, así como ustedes y yo hoy podemos arrancar a muchos. Timoteo es un ejemplo de ser llamado un verdadero cristiano. La misma Biblia lo dice. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, versículo 5 del capítulo 1, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo, ¿qué está recordando? La fe no fingida que hay en un muchacho, en un joven que fue traído al evangelio, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Michael es un buen nombre de mujer, mire. Loida. Bueno, ¿no le gusta ese? Dice, y de tu madre Eunice. No, son nombres difíciles. Y estoy seguro que en ti también. ¿Saben por qué? Porque es lo interesante. Timoteo, este hombre de Dios, desde niño fue instruido en la fe de su madre. ¿Cómo se llamaba la mamá? Eunice. Y esa mamá fue educada por otra mujer cristiana. Para mí es lamentable que muchas madres cristianas no eduquen a sus hijos como hijos de Dios, los tienen como mascotas. Miren, se preocupan por darles de comer, como usted lo haría con su perro y con su gato. Se preocupan porque vayan al baño, se bañen, los bañan, les pagan veterinario, les cortan las uñas, les ponen sus vacunas, como a sus perros y a sus gatos. Les enseñan algunas cositas, ¿no? Siéntate, párate, ven, como a sus mascotas. Los sacan a pasear, como a las mascotas. ¿Cuál es la diferencia con los hijos? Que a los hijos uno les enseña de Dios. Usted no quiere aborrecer a un padre, una madre, un amigo, una amiga, un hijo, una hija. Enséñele de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios que te dice, ven, cree en mí, todos tus pecados son perdonados. ¿Tienes que hacer algo para que sean perdonados? No. Miren, para ser confirmados hay que renunciar al mundo. Y renunciar al mundo, ¿qué significa? Seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es tomar distancia de muchas cosas que afecten nuestro corazón, porque nosotros podemos devolvernos sin darnos cuenta. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan el primer versículo que leímos sobre el corazón en Jeremías 17:9? ¿Engañoso es? ¿El suyo o el mío? El de los dos, el de todos nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿A cuántos de ustedes les dijeron, mi amor, te amaré para toda la vida? Nunca te dejaré. Estaré en las buenas y en las malas. Y algo pasó y cambió. Solo el Señor nos puede ayudar, mis amados hermanos. Y Timoteo es un ejemplo de quien fue llamado a seguir y a servir al reino de Dios, comenzando sirviendo a los demás. Y saben, fue llamado en una edad donde nosotros pensamos que no, fue muy joven. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Cuando uno llega viejo, a uno le empieza a doler de todo. De los 50 para arriba uno empieza a descontar. Ya no cumple años, descuenta años. Y uno empieza a enfermar si le duele cosas que antes no le dolían. Pero la Biblia dice que es tan bonito cuando un joven llega, joven, a los pies del Señor y ordena y le dice al joven,
acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y Timoteo es un ejemplo de estos varones. Un varón que es invitado a renunciar al mundo, a engrosar las filas del reino de Dios. ¿Saben qué significa engrosar las filas del reino de Dios? Consagrarse. Una de las cosas más difíciles que le cuesta al ser humano es la consagración. ¿Qué significa eso? Disciplinarse en las cosas de Dios. Yo he hecho una prueba. Mire, hemos tenido culto a las 9 y los que llegan temprano a las 9, llegan temprano a las 10 o a las 11. El que llega tarde, cuando el culto comienza a las 9, llega tarde cuando llega el culto a las 10 o a las 11. Yo no sé, ¿y por qué? Porque le cuesta renunciar al mundo, a la indisciplina del mundo. El verdadero hijo de Dios, el verdadero hombre de Dios, que quiere servir a Dios, responderá como responden los hombres de Dios, los hijos de Dios. Heme aquí, envíame a mí. ¿Tenemos justificación para adorar a Dios? No. Justificación para no adorar a Dios. No. ¿Por qué? Porque de Dios recibimos todas las cosas. Miren, hay cosas que nosotros no valoramos. Yo les voy a demostrar algo. Hoy, ¿alguno de ustedes se levantó y le dijo, gracias Dios porque puedo respirar? No. Ustedes dieron gracias por todo, menos por eso, se los aseguro. Pero en el 2020 vino una pandemia que mucha gente pagaba por respiradores. La enfermedad era de tal manera que los que estaban agravados tenían que respirar. En Europa, donde hay muchos adultos mayores prefirieron morir y entregar los respiradores que tenían para personas jóvenes. Porque ellos decían, ya vivimos nuestra vida. No habían respiradores, había plata, había de todo, menos respiradores. Hoy tenemos pulmones, bronquios, oxígeno. Y lo inhalamos. Llenamos los pulmones, nuestra sangre se oxigena, tenemos fuerza, nuestro cerebro piensa. Y no nos damos cuenta que eso es bondad de Dios. Ahora, si usted puede ver, oír, entender, disfrutar de dones, talentos, trabajar, riqueza, talentos. Queridos hermanos, renunciar al mundo es consagrarse a Dios. Esto es literal. Es que la fe religiosa no sirve para nada. No, es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Esa es la religión falsa del mundo. 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsa llamada ciencia. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Saben qué argumento yo escucho cuando invito a las personas a la iglesia? Pero es que mi mamá y mi papá nunca creyeron y no les ha pasado nada. Murieron de viejitos. Y miren, ya hasta me dejaron cositas. Según de Timoteo 2:16, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Confirmados, abandonando el mundo. Punto 2, dando testimonio. Una de las cosas más evidentes es que cuando tú quieres saber que algo es original, tú lo tienes que revisar. Y hay características propias de quién es y lo que no es, aunque se parezca. Y queridos hermanos, no temas si Dios te está llamando hoy, porque así como a Timoteo Dios lo llamó desde joven, a muchos otros los llamó aún desde niños, y es un gran privilegio. En el mundo no hay nada que experimentar que realmente te dé satisfacción.
¿Cuántos han pasado por la fornicación, el adulterio, el embriagarse hasta no poder separar, el trasnocharse noche tras noche, y lo único que han ganado son enfermedades, decepciones, ser abusados por otros? Hay otros que han sido abusados de otras maneras, con religiones engañosas, largos ayunos, entregas de todo su dinero, porfiados en servicios vanos, blasfemando tal vez el nombre de Dios porque denunciaban más a Satanás que la obra de Cristo. Hoy yo quiero que nosotros comprendamos lo que Timoteo está experimentando como un hombre de Dios. Es un hombre de Dios que servirá a Dios, confirmado por Dios. ¿Y saben cómo se puede confirmar? Cuando usted es noble, cuando usted se deja discipular, cuando usted entiende que su vida tiene un gran significado. Y es que llegará a la meta. La meta no es un título. La meta no es enriquecerse. La meta no es lograr cosas materiales. La meta es llegar al día de la resurrección. Yo les pregunto, si usted muere hoy, no sé si se ha hecho esta pregunta, si usted muere hoy, cuando resucite, ¿dónde estará? ¿Cerca de Dios o huirá de Dios? Porque si es cerca de Dios es porque ha creído en Cristo, porque es un discípulo, porque se deja moldear, porque está siendo santificado, porque está renunciando cada día de su vida al mundo y se está uniendo más a las filas del Señor. Pablo mismo lo entendía de la siguiente manera, Filipenses 4:13. Ustedes lo conocen. Nancy, ¿cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, sí se lo sabía, ¿ya ve? Filipenses 4:13. No, uno se lo tiene que aprender, ¿o no? Yojitan, ¿cómo es Filipenses 4:13? Yojitan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, es que el testimonio no es nuestro. No es decir yo puedo. Es que ni usted ni yo podemos. Sería una falsa idea yo decirle, si usted se compromete, si usted hoy toma la decisión. No, eso es falso. Si Dios obra en tu vida, Dios te trae con cuerdas de amor. Si Dios hoy obra en tu vida, tu corazón, tu pensamiento, todo cambiará y todo será para bendición. Yo un día de joven me prometí construir una vida a mi manera. ¿Saben qué hizo Dios? Todo lo volvió añicos. Y me quitó todo lo que yo quería. Mi familia, mi tierra, la mujer que tenía, el hijo que tenía. Porque construir en nuestras fuerzas es como construir en la arena. Un día la mujer que me dijo, yo te amo y hasta el fin de las estrellas te seguiré, nunca más me siguió. Al contrario, me olvidó. Pero el Señor en su misericordia nos restaura, nos guarda, nos protege y nos bendice. Y me dio una nueva vida, nueva completamente. ¿Quieres fracasar en tu vida? Apártate del Señor. ¿Quieres ser victorioso? Sirve a tu Señor. Lo que implica cuando Dios nos llama es renunciar al mundo y dar testimonio de la fe. Aún en medio de las aflicciones, de las enfermedades, aún en medio de estas dos condiciones, la religión y el ateísmo. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿alguno quiere venir en pos de mí? ¿Usted quiere ir en pos de Cristo? Tiene que comenzar por algo. Empiece renunciando a todos sus proyectos sin Cristo. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su hogar, tome su profesión, tome lo que tiene y siga a Cristo. Timoteo lo entendió de esa manera. Si Dios te está llamando, quieres servir a Él, no busques un lugar.
Sirve de donde ya estás. Que Dios a todo lo que te llame tú irás. Y todo lo que Él quiera que tú digas te lo dirá. ¿Por qué te afliges por tener honra y gloria? Si ya la tienes. Oiga, pregúntenme a mí, ¿saben cuál es mi honra y mi gloria? No es ser pastor, no es ser predicador, es ser cristiano. Cristo me amó a pesar de lo que soy. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Saben de quién está hablando? De Timoteo. Posiblemente era un joven que nadie decía mucho de él, porque era un hombre callado, silencioso. Nosotros no sabemos qué enfermedad tenía o enfermedades. Pero Pablo, ¿qué dice? Toma vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hay dos cosas aquí que hay que considerar. Primero, que él era joven y llamado por Dios. Y segundo, era enfermo, pero también llamado por Dios y útil en el ministerio. Recuerden que el vino en esta época no solamente era para calmar la sed, era también medicinal. Y todo hombre de Dios o mujer de Dios que es llamado al ministerio siempre dará testimonio de que pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque sirve en el reino de Dios sirviendo a los demás. ¿Sabes cuál es la carencia del mundo hoy en día? Ser amado genuinamente. Hay personas, mis amados hermanos, que no aman a su prójimo como Dios demanda. Ellos quieren su prójimo especial. Es en serio, quieren un prójimo de su mismo estrato social. Su prójimo que le sonríe como él le sonríe. Amados hermanos, en la iglesia, una de las cosas que mayormente sanan es cuando usted saluda, abraza, cuando es querido, amado, y cuando usted ama y quiere. Nuestro cerebro tiene algo que produce y que es excelente. Las 4 hormonas de la felicidad. ¿Ustedes saben cuáles son? Dopamina, serotonina, oxitocina. ¿Y cuál es la cuarta, Nicole? ¿Cómo que no sabe? 5 años estudiando y se le olvidó. Queridos hermanos, uno tiene que comprender que lo que nos sana, Dios no lo dejó como remedio en nosotros mismos. Esas neurohormonas se producen cuando usted sonríe, cuando usted abraza, cuando usted sirve, cuando usted trabaja, cuando usted da un beso santo. Bueno, si es a su esposa debe ser santo, si es al hermano también santo, si es a la hermana también es santo. Pero uno se sana. Uno necesita ser feliz. ¿Por qué la gente enferma? Por egoísta, ambiciosa, codiciosa, por orgullosa, por prepotente, porque solo está pensando en sí misma. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, sana de adentro hacia afuera. Porque nadie, escúchenme bien esto, nadie que es infeliz puede hacer feliz a nadie. Una persona frustrada, amargada, será la peor solución para tu vida. Una persona quejambrosa que todo el día se queja del vecino, de la vecina, de su amigo, de su padre, de su madre, será una persona que te hará infeliz. Pero una persona que es feliz, una persona que perdona, una persona que ve siempre el vaso medio lleno, no medio vacío, una persona que bendice y no maldice. Queridos hermanos, somos confirmados al renunciar al mundo y al dar testimonio de nuestra fe. Miren lo que dice Hechos 16, versículos 3 y 4 del que estamos estudiando. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Qué le dice? Timoteo, ¿me acompañas? Y Timoteo dijo, sí, yo renuncio al mundo religioso y al mundo pagano. ¿Usted está dispuesto a servir al Señor? Renuncia al mundo.
La manera de renunciar al mundo para nosotros hoy es congregarnos. Usted cuando sale el domingo temprano, bien cambiado, bien vestido, alegre para su iglesia, está dando testimonio a todos sus vecinos, soy cristiano. Pero usted se imagina, sale de la casa, hola vecino, ¿y para dónde va? Para el culto, ¿y a qué hora es? A las 11. Oiga, son las 12. Considere. Es que no tenemos que estar diciendo Cristo, 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 Cristo. Y estar con la Biblia debajo del brazo. Sino actuar en justicia, en piedad, en santidad, en amor. Dios no es un concepto abstracto, es real. Cuando usted sirve bajo autoridad, cuando usted está dispuesto a apartarse del mundo, a aprender con humildad y mansedumbre, que es el amor. Cuando usted aprende a obedecer, al perdonar a otros y a trabajar por el reino de Dios. Es que el evangelio no son actos religiosos confirmados cuando renunciamos al mundo, cuando damos testimonio. Y tercer punto, trabajando por el reino. Todo siervo de Dios, todo soldado de Cristo, hombre o mujer, no se dejará vencer por los obstáculos. No es en serio. Hoy un hermano me llama y me dice, pastor, no puedo ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que mi esposa no quiere ir. Y uno dice, ¿quiere conocer otra iglesia? No me pregunten quién, por si acaso. Queridos hermanos, no, porque el chisme es pecado. Y no piensen en nadie. Pero queridos hermanos, todo buen siervo de Dios no se dejará vencer por los obstáculos. Cuando Dios nos elige, nos llama a cortar con el mundo, con sus costumbres, nos llama a trabajar por el reino y a no seguir sirviendo como esclavos a nuestro propio corazón y a nuestras propias maldades. Recuerden Mateo 16, ya lo hemos leído. Si alguno quiere venir en pos de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pastor, es que para salvar mi hogar me voy de crucero. Solo perderás tu plata. Miren, es paradójico. Dios los bendice y con lo que les bendice abandonan las filas del Señor. Jesús lo dijo claramente a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el camino de Cristo es el camino angosto, el camino donde somos sostenidos por su palabra, por la fe y por su espíritu. Usted no va a poder perseverar solo. Aquel que está aquí en sus propias fuerzas podrá renunciar a seguir viniendo. Es que es paradójico. Hace 8 días yo les dije, hay consecuencias cuando usted toma decisiones en el pasado. O sea, hace 8 días se les dijo, pero la decisión de muchos fue: no vengo el domingo, mejor me voy de viaje, de paseo, y eso es una bendición. Ahora, no estoy en contra de salir a pasear, por si acaso. Uno puede salir a pasear, pero no cuando Dios dice: este es mi día, yo te bendigo con salud, con dinero, con lo que respiras, con lo que está latiendo en tu pecho. ¿Saben cuántas personas no pueden ni siquiera salir porque tienen insuficiencia cardíaca? ¿Cuántas personas están mutiladas de los miembros porque perdieron algún miembro por alguna razón? Y ustedes que tienen todo completo, no es motivo de glorificar y dar gracias al Señor. Señor, gracias. Miren, no se vayan a reír, no soy como Brad Pitt, pero soy hermoso y bello gracias al Señor. Ustedes como mujeres son hermosas y bellas, no son Miss Universo, pero todo lo tienen sano, todo les funciona perfectamente. Y algunos, aunque no tengan visión 20/20,
usan anteojos por la tecnología que el Señor nos dio y podemos ver bien. El Señor Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Eso le decía a mi hija en la universidad. Pero es que me dejan tareas, es que tengo esto, tengo lo otro. ¿Y de qué te sirve tener un título en la universidad y perder tu alma? ¿De qué sirve tener una empresa, un matrimonio, tener hijos, tener riquezas, si ustedes pierden su alma? Hoy tenemos que confirmarnos con el Señor, porque el siervo de Dios sirve a Dios confirmado por Dios. Para eso hay que renunciar al mundo. Para eso hay que dar testimonio de que somos creyentes, auténticos. Es que eso no se imita. Son nuestras decisiones las que nos demuestran quiénes somos nosotros. Y el Señor Jesús dice que esta vida no hay que ganar nada. Ya lo tenemos todo. Yo les pregunto, ¿con qué usted podrá comprar la vida eterna? Visa, Mastercard, oro, plata, bronce, piedras preciosas. ¿Con qué se puede comprar la vida eterna? ¿Qué importa lo que hoy se pueda ganar? Usted se puede ir al mejor país de este mundo y tener salud, pensión, estudio, todo asegurado. Pero ¿saben? En los países que dan por lo general todo eso, no son impíos ni paganos. Son reimpíos y repaganos, no temen de Dios. Y de hecho se vuelven un problema. Yo tengo un primo que se fue a Suiza hace muchos años, porque él y su esposa eran profesores, se fueron, tienen sus hijos allá. Y como en Suiza o Suecia, uno de los dos, no recuerdo exactamente. Pero allá les pagan de todo. Los hijos crecen y les pagan por tener hijos y porque sus hijos estudien, les pagan la salud, todo. Pero son el padre y la madre es el Estado. Y cuando ellos vieron que sus hijos se rebelaron porque se drogaban dentro de su casa, traían a sus novias dentro de su casa, fornicaban y hacían lo que sea dentro de su casa, se horrorizaron, pero ellos no podían hacer nada. Porque el Estado los protege. Y los tienen que cuidar hasta los 28 años. Imagínense, eso sí es tome su cruz. Queridos hermanos, el Señor Jesús dice y nos pone en la balanza. Para servir a nuestro Señor hay que trabajar por el reino de Dios. Querido amigo, amiga, hoy es el día. Si tú estás escuchando la voz del Señor, el Señor nos invita. Ven, sígueme. Sírveme desde el lugar que Dios te ha dado. Hoy es el día, amigo, amiga. Tú que nos visitas hoy, que visitas la expresión del reino de Dios, el mismo Señor nos invita a creer en Él, a apartarnos del mundo, a atestiguar lo que Él está haciendo en tu corazón, porque cuando Él viene a morar en ti, te trae amor, gozo, paz. Ay, tú conoces realmente la felicidad. Y recuerda, si tú eres una persona amargada, depresiva, ansiosa, turbada, no podrás hacer feliz a nadie. Hoy tú te tienes que perdonar diciendo: Señor, perdóname. Porque si estás perdonado vas a ser feliz. Lo que ya se hizo mal, se hizo mal. Amados hermanos, Timoteo no fue reclutado por Pablo, fue reclutado por Dios. Y lo primero que él hizo para ser confirmado como un siervo de Dios, llamado al ministerio, es abandonar el mundo judío, religioso,
y el mundo gentil. Ser una persona dócil, una persona humilde y mansa de corazón, que va a trabajar por el reino, no por un título, no por un lugar. Fue circuncidado. Ustedes se imaginan, miren, Dios manda circuncidar a los niños en el Antiguo Testamento, pero era a los 8 días. Yo me quemé a los 5 años aproximadamente, tengo una cicatriz acá horrible, pues yo no me acuerdo ni del dolor. El jueves me quemé un poquito con aceite. Uy, eso me dolió todo el día. Terrible. Tenía crema así untada, una cosa impresionante, soplando. Timoteo tomó una decisión de ser cortado, circuncidado, no porque era necesario, no porque Dios lo mandara. ¿Saben por qué hizo? Para abrirse una puerta para predicar a los judíos. A los judíos se hizo judíos, y a los impíos, pues no había problema, no había que hacer nada. Timoteo fue reclutado por Dios en la persona de Pablo. Fue circuncidado por causa de su llamado, no importa el dolor que significaba. Él quería abrirse una puerta para predicar de su Cristo, de su Señor, de su Salvador, de su Creador. Aquellos que le rechazaban por no ser circuncidado. ¿Qué importa el dolor? ¿Saben cuántos días dice la Biblia que más o menos dura el dolor de la circuncisión? Unos 45 días, mientras que sana. Después del tercer día eso se va poniendo peor. Y recuerden que en ese momento no había acetaminofén, ni aspirina, ni doles, ni nada de eso, y tampoco habían antibióticos. Es corte, cierre y aguante. Y si acaso, hierbitas, cositas. Y este hombre dijo, no importa, para las que sean. Uno le dice, ¿quieres servir al Señor? Sí, yo quiero servir al Señor. Venga temprano el próximo domingo. Sí, pastor. Y hasta ahora lo estoy esperando. Lucas nos da a conocer un equipo de trabajo que renunció al mundo, que atestigua su fe y que está comprometido no por un título, sino para hacer la obra de Dios donde Dios lo puso. Miren, de esa manera es que la iglesia es bendecida, por equipos de trabajo. El hombre de Dios es un siervo de Dios, confirmado por Dios, sirviendo dentro del reino de Dios. Hechos 6, 16, 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¿Qué aumentaba del número? De creyentes. Qué bendición es cuando nosotros le podemos compartir a los que recién llegan. Es que compartir es amarlos en Cristo, saludarlos. Miren, el diseño de Dios está en nosotros. Es que la vida no es mecánica. Un hijo, ¿cómo sabe que su padre lo ama? Juan David, ¿cómo sabe que tu padre te ama? Por sus acciones. Pero si el papá dice, yo te amo, vuelvo la otra semana, tomo un cheque, no sirve. ¿Usted imagina que a su esposa le diga, yo te amo, pero tú duermes en tu cama y yo en la mía? ¿Tú duermes en tu alcoba y yo en la mía? No, eso es una paradoja. Es que amar es vivir juntos, renunciar a nosotros, a la individualidad egoísta que tenemos. Dios nos diseñó de esa manera, a entregarnos. Usted ama a Cristo, ame la iglesia. No importa lo que tenga que cruzar. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Jesús invitó a muchos a que lo siguieran. A Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. A Simón y a Andrés le dijo, yo los haré pescadores de hombres. A Mateo,
en el banco donde estaba cobrando los impuestos, donde estaba recogiendo plata, le dijo, sígueme. Amados hermanos, cada hombre de Dios que ha sido salvo frente a la invitación tiene que renunciar al mundo, negar su vida. Hasta aquí viví de esa manera. A partir de que uno conoce a Cristo, cambia su vida. El conocimiento empieza a tomar forma. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios. Vuelvo y leo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, al judío primeramente y también el griego, de los religiosos y de los paganos. ¿De cuál eres tú? Ojalá sea de los cristianos y te vea el próximo domingo aquí. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y yo le voy a decir algo. Si usted toma la decisión hoy por Cristo, es una locura para el mundo. Porque es locura venir a un culto de 2 o 3 horas. Es locura tomarse un bus y venirse hasta aquí. Para el mundo. Para el creyente no. ¿Saben por qué? Porque es que aquí en la iglesia está mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y la familia de Dios que Dios me dio y que veré en la eternidad y viviré con ellos por siempre. Considere. A los del mundo no los recordará. Los del mundo en el mundo quedarán. Este mundo que arderá. Que el Señor destruirá con fuego. Hoy yo los invito a renunciar al mundo, a que des testimonio de la misericordia, de la gracia de Dios. Ya has vivido en el desenfreno de tu corazón. Hoy ten la plena seguridad que si el Señor te llama, si te ha dado un corazón nuevo, si te ha dado su espíritu, le creerás y trabajarás por el reino. Y verás que aunque el hombre no te reconozca, el Señor ya tiene lugar para ti. Dios va añadiendo a la iglesia a los que son salvos. Dios rescata esclavos del mundo, de ese mundo religioso y pagano, libertino, para sanarlos de adentro hacia afuera. Almas llenas de depresión, almas llenas de ansiedad, almas llenas de esclavitud, para que sean libres, libres en Cristo. Y recuerde que no depende de ti a partir de ahora si estás en Cristo, porque nosotros cuando estamos en Cristo, todo lo podemos a la manera de Cristo. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor, hoy venimos y te rogamos para que seas tú, Señor, tomando nuestra vida, Señor. Perdona nuestra necedad. Perdona, Señor, nuestra rebeldía. Perdona, Señor, nuestra religiosidad o nuestro libertinaje. Haznos nuevas criaturas. Obra en nosotros, Señor, para renunciar al mundo, para dar testimonio de ti, para trabajar por el reino, porque solo así somos confirmados. Señor, si tú no nos cambias, no podemos cambiar. Si tú no nos llamas, no podremos venir a ti. Si tú, Señor, no nos regeneras, no podremos vivir para ti. Señor, venimos con las manos vacías porque nada te podemos dar. Todo es tuyo, nada es nuestro. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Perdona, Señor, nuestra maldad. Ten misericordia de los que no creen. De los que creen, Señor, afírmalos.
convéncelos, esfuérzalos. Ayúdanos a ser luz y sal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.